clases de asignatura de Ciencias Integrales 11, letras. En el día de hoy vamos a trabajar el primer tema que está relacionado con las gráficas. Pero antes de empezar en clases, yo siempre utilizo las normas de convivencia que son muy importantes en el desarrollo de una clase virtual. Esta norma de convivencia, estas normas de convivencias las vamos a trabajar durante todas las clases virtuales que tengamos posteriormente. Las clases del día de hoy, que son las gráficas, les hice una presentación. Pero antes de empezar, entonces, nosotros queremos compartir las normas de convivencia, que son muy importantes en el desarrollo de una clase, que debemos respetar en el transcurso de todas las clases que tengamos. La primera es escucharme cuando yo estoy hablando, apagar el micrófono, cuando se pregunte levantar la mano y encender su cámara y el micrófono que está dentro de el levantar la mano, que es una de las funciones que tiene Google Meet, e igual el de encender la cámara y el micrófono. Cuando uno está hablando, los demás entonces escuchan. El tema de hoy son las gráficas, ¿verdad? Las gráficas es importante conocer que son muy importantes en el desarrollo de una investigación, en el desarrollo de la generación de datos en estadística. Y las gráficas las utilizamos más en la parte de matemática, ¿sí? Porque nosotros generamos datos relacionados a cualquier investigación que se esté haciendo o cualquier información que tengamos nosotros que registrar dentro de para una representación de esos datos numéricos. Entonces utilizamos las gráficas. Dice que gráficas son las denominaciones de la representación de datos generalmente numéricos mediante recursos gráficos, líneas, vectores, superficie o símbolos. La estadística gráfica es la descripción, interpretación de datos e interferencias sobre esto. Forma parte de los programas estadísticos usados con los ordenadores. Entonces, por eso es importante de que las gráficas nosotros las estemos utilizando para representar esos datos que nos están dando. ¿Dónde utilizan las gráficas? Las utilizan en todo momento, en las matemáticas, en biología, en física, en todas las materias nosotros tenemos que utilizar las gráficas, que nosotros queremos representar esos datos que nos están dando. Entonces, eso significa de que nosotros podemos entender un poco más sobre las gráficas y que ya necesitamos nosotros interpretar esos datos. Parece mentira, o sea, las gráficas no las podemos hacer manualmente. Podemos hacerlo acá en una hoja papel cuadriculada, podemos generar una gráfica. Pero hoy en día ustedes saben que la tecnología va más allá de eso y las gráficas usted las puede hacer según cómo genere esos datos en el ordenador o en la computadora. Y es más fácil, más sencillo. Entonces usted allí decide qué tipo de gráfica quiere hacer con esos datos que usted tiene. Y viene la computadora, le hace la gráfica que usted necesita. Entonces, eso significa de que nosotros en todo momento podemos seguir trabajando con la gráfica. Entonces, la gráfica, para hacer una gráfica tenemos que tener datos, para empezar de allí. Y tener datos fiables que podemos nosotros compartir con esos datos. Entonces, esos datos que nosotros tengamos nos va a generar
toda la información que está relacionada en ella. Y usted sabe que usted la puede ordenar de la forma como usted quiera o el tipo de gráfica que usted quiera. Entonces usted allí puede trabajarla como usted lo desea plantear. Vamos por los primeros tipos de gráfica. Los tipos de gráfica que existen, lo más importante, ¿no? El primer tipo de gráfica tenemos la gráfica lineal. Entonces, la gráfica lineal es utilizar esos valores en los dos ejes, o sea, en el eje de la X y de la y usted plantea esos valores y va a unir, lo va a trabajar a través de puntos, y al final usted va a pasar una línea, va a unir esos puntos y va a tener usted una gráfica. Entonces, nosotros queremos representar los datos, ahí tenemos un ejemplo, queremos representar los datos de la temperatura que se genera en todos los meses, ¿no? En todos los meses. Entonces yo hago un cuadro en donde yo pongo el mes de enero, generó, la temperatura fue de tantos grados centígrados. Vamos al mes de febrero, usted dice que en el mes de febrero tuvo una temperatura de tanto. Y así sucesivamente va hasta diciembre, los 12 meses del año. Entonces usted quiere graficar esos datos con una gráfica lineal, entonces usted viene, lo puede hacer manualmente lo hace y va a graficar, une los puntos. Bueno, en enero dice, según la gráfica que tengo aquí, en mi enero más o menos la temperatura fue de 11 grados centígrados. Vamos al mes de febrero, dice que la temperatura fue como de 13 grados centígrados. El mes de marzo subió a 14 grados centígrados. En el mes de abril la temperatura fue como de 17, 18 grados centígrados. Entonces usted representa en el eje de la X las temperaturas, los valores de la temperatura, y en el eje, el eje de la Y en el eje de la X entonces usted presenta lo que es los meses del año, que de enero hasta diciembre. Entonces usted va a formar los puntos. Los puntitos son en donde usted genera los datos. En el mes de enero fue 12 grados centígrados, pone un puntito allí. En el mes de febrero fue de 13 grados centígrados, de marzo 14 grados centígrados y así sucesivamente. Entonces al final usted une ese punto y va a tener un gráfico lineal o un diagrama lineal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Los datos usted los genera a través de una medición. Usted midió la temperatura durante todos los meses del año, eso le arrojó esos datos. Lo único que usted tiene que hacer es que esos datos los tiene que registrar en una tabla o en un cuadro, ¿no? Usted lo registra en una tabla. Bueno, en el mes de enero me dio 16 grados centígrados, usted registra esos datos en esa tabla para poder entenderlos. Ya cuando usted tiene esos datos en esa tablita, entonces va a generar la gráfica. Y como le dije anteriormente, usted lo puede hacer manualmente, pero para poder hacer manualmente, usted tiene que tener a mano una hoja milimetrada, por lo general milimetrada. ¿Por qué? Porque ya ahí está medida un milímetro, de milímetro en milímetro está la medición exacta. Sin embargo, usted lo puede hacer en cualquier hoja si usted quiere, manualmente, pero tiene que tener una medición, una regla en que todos los intervalos de temperatura sean iguales de la misma medición, porque entonces le va a salir la gráfica un poco distorsionada. Tiene que tener la misma distancia de intervalo de temperatura, en este caso en la gráfica de temperatura, e igual la misma distancia de intervalo entre entre los meses del año. Tiene que ser la misma medición. Si aquí mide un centímetro en el mes de enero, también debe medir un centímetro en 5 la temperatura, para que si no se haga distorsionada la gráfica. O sea, debe utilizar una medición exacta. Si usted la quiere hacer a computadora, usted nada más en la computadora lo que tiene que hacer es solamente
solamente utilizar, meter los datos en la computadora y así de una vez la misma computadora le genera una gráfica que usted necesite. Y en este caso usted necesita una gráfica lineal. Entonces la computadora, usted elige allí la opción dentro de la computadora, la gráfica lineal, y de una vez él se lo hace. Pero esto depende de cómo usted vaya a meter esos datos. Porque si usted mete los datos mal, donde los datos usted lo pone en X, o los datos que van de X usted lo pone en Y, o de Y en X, le va a salir de una forma diferente. Entonces usted tiene que saber cuáles los datos, en qué parte es de la X, y cuáles son los datos que van en el eje de la Y. Entonces es importante conocer de que podemos hacer gráfica en forma manual y también gráfica en la computadora, en el ordenador. Entonces, el gráfico lineal dice que son diagramas lineales. Se compone una serie de datos que le dije representados por puntos. En los puntos estos que están aquí, los puntos estos que están aquí, los puntitos que ustedes ven ahí, se van uniendo. Por eso son los datos que usted tiene. Unido por segmento lineal. Entonces, bien, usted lo va uniendo por línea, ¿no? Y mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. Entonces, ¿para qué yo necesito una gráfica? Yo necesito una gráfica para entender un poco más el comportamiento de esos datos en esa gráfica. Es que eh, yo necesito explicar cómo se comportan esos datos. Entonces, para poder yo explicar cómo se comportan esos datos, yo necesito generar una gráfica. Entonces, en este caso la gráfica lineal es lo más importante. En este caso, la gráfica lineal, usted va a explicar cómo se comporta la temperatura de enero a febrero, de enero a diciembre, perdón. Entonces, usted allí, ya cuando usted genera una gráfica, usted puede explicar esos resultados y comprender más. Por decirle así, bueno, el mes más fue el mes de agosto. ¿Por qué? Porque generó una temperatura de 26 grados centígrados. Pero ¿cómo usted sabe eso? Porque usted ya vio la tendencia en la gráfica. ¿Cuál fue el mes que hizo más frío? Fue el mes de enero, porque fue una temperatura de 11 grados centígrados. Entonces ya usted con esta gráfica, ya usted puede explicar sin ver una tabla que usted tenga ahí, buscar para ver y diferenciar cuál es la temperatura más baja y cuál es la más alta, cuál es la media, ya que usted con esta gráfica usted puede explicar detalladamente cuáles son las temperaturas, la más baja, la más alta y la más media, o el mes más caluroso, el mes menos caluroso. Entonces, con estos datos que usted tiene aquí representados gráficamente, ya usted puede dar una explicación más sencilla y que la comprensión sea mucho mejor. Entonces, necesitamos nosotros tener o saber realizar todos los tipos de gráficos que nosotros tengamos. Entonces, es importante conocer las gráficas, porque nosotros tenemos, en un momento tenemos nosotros que hacer una gráfica y entonces nos mandan a hacer una gráfica lineal, nosotros no sabemos qué es una gráfica lineal. Entonces, en este caso, usted está viendo que es algo sencillo, es algo no tan complicado, y cómo nosotros podemos interpretar esa gráfica y cómo nosotros podemos explicar una gráfica. Ustedes saben que ahora, en todo momento, en todas las presentaciones que hagan en la web, en las presentaciones que hagan, en la televisión, usted está dando cuenta de que todo es gráfica. Ejemplo, en la televisión todos los días en el noticiero, no, en los noticieros dan el comportamiento del virus en Panamá. Si ustedes no han visto una televisión, ustedes ven que ellos utilizan unas barras. Bueno, más adelante van a ver la gráfica de barras para explicar cómo se comporta el virus por cada día, si subió los niveles de contagio, si hubo más muertos, si hubo más contagiados, si cuántas personas hay en cama. Entonces, ustedes ven que los presentadores utilizan unas gráficas. Entonces, ustedes ven la importancia de la gráfica en nuestras vidas, y es importante conocer cómo nosotros podemos realizar o hacer una gráfica, cómo nosotros podemos interpretar esa gráfica, que es lo más importante. Lo más importante de todo no es tanto hacer una gráfica, sino interpretar esa gráfica. Porque si yo sé hacer la gráfica y no sé cómo interpretarla, estoy en cero.
Porque ¿cómo vas a dar a entender, cómo vas a explicar ese comportamiento, esos datos que tú tienes? Entonces es importante conocerlas e igual interpretarlas. Pasamos entonces a las gráficas de barra. Ya vimos la gráfica lineal, sencillo, usted tiene unos datos, genera unos datos, y entonces usted viene, realiza, une los puntos y usted ve ahí el comportamiento de esos datos. Ahora vamos a las gráficas de barra. La gráfica de barra, como la palabra dice, ustedes ven que tienen barras. Hay gráficas de barra que usted las puede ver vertical como esta y horizontal como otros. Eso depende cómo usted va a generar esos datos, cómo usted la quiere, cómo lo interpreta mejor. Entonces usted necesita saber a ver cuál es, cómo va a generar esas barras. Entonces, ¿cuándo se usa la gráfica de barra? Este se usa cuando se presenta representación de porcentaje de datos que componen un total. Una gráfica de barra contiene barras verticales que representan valores numéricos, generalmente usando una hoja de cálculo. Las gráficas de barras se utilizan para comparar dos o más valores. La barra puede ser horizontal o vertical, como le había dicho. O sea, usted la puede ser vertical o horizontal, como mejor le parezca, ¿no? En este caso tenemos unas barras de gráficas verticales. En este tipo de gráfica usted quiere comparar, ¿verdad? Usted quiere comparar aquí viene la gráfica, dice educación, los niveles de frecuencias, aquí por lo menos primaria, secundaria y terciaria, aquí es como universidad, aquí no van por la universidad, pues no van a ningún lado, no van no tienen ningún grado de educación. Entonces usted quiere comparar en una población, por decir, de 2.000 personas, por decir así, usted tiene una población de 2.000 personas, usted quiere saber cuántos están en primaria, cuántos están en el nivel secundario, cuántos están en la universidad y cuántos no están en ninguna de esas tres niveles educativos. Entonces usted quiere comparar esos resultados, usted necesita una gráfica de barra. Porque usted va a comparar. Entonces en este caso, por decirlo así, de la población de 2.000, aquí hay más de 2.000, ¿no? Aquí más de 2.000 en esta gráfica de barra que estoy presentando ahorita mismo. Dice que 600 van a primaria, 2.000 y pico, 2.500 van a secundaria, 1.500 a universidad y 250 no van a ningún lado. O sea, no asisten a ningún nivel educativo. Entonces usted necesita comparar esos resultados, necesita dárselo a la población y decir, bueno, está pasando que hay 250 personas que no han ido a ningún nivel de educación, no tienen ningún nivel de educación. Hay ahorita mismo 500 que han obtenido, perdón, 600 que han obtenido nivel primario, 2.500 han obtenido el secundario y 1.500 han obtenido un título universitario. Entonces usted ya con esta gráfica, usted puede explicar más detalladamente la información que usted quiere generar, que usted quiere comparar esos datos. Entonces usted necesita utilizar esta gráfica de barra. ¿Vieron la importancia que tiene en realizar una gráfica? Usted no puede compartir una información solamente con una tabla de datos. Usted no puede decir, bueno, yo tengo 500 que vamos a decir, no sé qué, pero yo necesito saber plasmarla para que todo el mundo la vea, entonces yo necesito hacer una gráfica de barra. Entonces, generalmente, usted la puede hacer manual, si usted quiere, usted puede hacer la gráfica de barra manual. Usted la hace una hoja de está milimetrada y mide, ¿no? Claro que va a tener que ustedes utilizar una escala y usted utiliza la escala y genera entonces los datos en X, los datos en Y y genera una gráfica de barra, dibuja pues las barras. Pero ahorita mismo utilizamos más la tecnología, lo podemos hacer en la computadora, usted mete esos datos en esa computadora, en la hoja Excel, y usted en esa hoja Excel genera entonces una gráfica de barra. Y el mismo programa Excel le genera la gráfica de barra según usted cómo ponga los datos, ¿no? Entonces, ya hoy en día nadie dibuja una barra,
Nadie hace una gráfica de barra manual, todo el mundo la hace en computadora porque le es más fácil, ¿no? Menos trabajo, nada más tiene que usted meter los datos y de una vez el sistema le genera una gráfica de barra o es la gráfica que usted necesita. Entonces, por eso es importante saber utilizar las tecnologías para usted generar una gráfica. En las investigaciones que yo he hecho, la verdad, nada más he hecho tres investigaciones mías, que fue la de tesis, de investigaciones que hice después, antes de la universidad, antes de terminar la universidad, y una investigación que hice después, dos más investigaciones que hice con Senacid. En todas estas investigaciones yo tuve que generar gráficas, porque yo necesito explicar, y para poder explicar yo necesito generar la gráfica. Yo no puedo explicar solamente con datos, yo necesito explicar con gráfica. Entonces, en todas esas investigaciones que yo hice, yo tuve que utilizar esas gráficas. Y la que más utilizaba era esta, las gráficas de barra. Lineal de repente un poco nada más para el comportamiento de la temperatura y eso, pero la gráfica de barra era para comparar ciertos datos que yo tenía, ¿no? Entonces, es importante, y todas las hacía la computadora. Metía los datos y la computadora una vez me generaba la gráfica que yo necesitaba. Entonces, es importante conocer cómo utilizarla y en qué momento puedo utilizar la gráfica. Pues ustedes me dirán, pero bueno, yo necesito esto, una gráfica lineal. Bueno, te la hace linealmente en la computadora. La misma computadora, usted mete los datos, genera ahí, y la misma computadora entonces le permite a usted hacer la gráfica que usted necesita. Bueno, yo necesito una gráfica de barra, bueno, y eso sí, las barras van a ser diferentes colores porque usted necesita comparar, no va a ser igual. Y por eso que ustedes ven aquí varios colores diferentes, unos colores diferentes, porque yo necesito comparar y para poder comparar necesito colores diferentes. La misma computadora o el mismo programa te genera esos colores. Usted no tiene que poner un color porque ya se lo genera automáticamente. Usted le pone, si quiere cambiar los colores diferentes, que usted no me gusta, entonces usted lo hace ya dentro de la gráfica en sí. Quiere editar pues esa gráfica. Entonces es importante conocer lo que es la gráfica de barra y cómo trabajarla. Ya vimos la gráfica lineal, ahora la gráfica de barra, ahora pasamos a los histogramas. Los histogramas es un poquito más complicado. Para mí es más complicado, ¿por qué? Porque ahí hay varios valores que yo necesito comprobar. Entonces, en el histograma dice que se emplean para ilustrar muestras agrupadas en intervalos. Está formada por rectángulos unidos a otros, cuyo vértice es la base consigue los límites de los intervalos y el centro de cada intervalo es la marca de clase que representamos en el eje de las abscisas. Entonces, es más complicado porque usted aquí quiere medir, de ver la densidad, pues el peso, usted quiere medir y ver cuál más alto, está abajo, usted necesita, hasta tiene que hacer una pequeña escalas, como si fueran gráficas de barra, entonces necesita hacer unas líneas para comparar la densidad normal y el estimador del núcleo de la densidad. Imagínense, esto es un poquito más complicado. Para mí este tipo de gráficas yo no lo he utilizado, la verdad que sí, no lo utilizo porque es un poco más complicado, pero no significa de que no sea importante. De la que no lo haya utilizado, no significa que sea importante. Claro que es importante, pero sí es importante conocerla. ¿Para qué la quiero yo? ¿Qué quiero hacer con estas muestras que tengo? ¿Y qué quiero hacer, presentar yo en este tipo de gráfica? Entonces nosotros necesitamos este tipo de gráfica. Por ahora, para mí, la que he utilizado son la gráfica de lineal, la gráfica de barra. Esta sí no la he utilizado en ninguna de las investigaciones que yo he hecho, ni en la tesis tampoco. Así que no le puedo dar más detalles sobre este tipo de gráfica. Si usted algún día quiere utilizar un poco esta gráfica, entonces usted tendrá que ver en qué momento, qué muestras tengo yo ahorita mismo para generar ese tipo de gráfica. Esta también la puedo usar en la computadora. Usted viene, genera los datos, mete los datos y la computadora entonces se los da. La computadora entonces le genera la gráfica que usted necesita. Todo eso lo podemos hacer en Excel, en la hoja de cálculo de Excel. Ahí tiene las opciones de cómo generar las gráficas. Solamente que tienen que saber cómo meter los datos para entonces generar esa gráfica que quede bien. Vimos entonces la gráfica lineal, que es para observar el comportamiento de los datos, que son las temperaturas,
Ustedes observaron allí. Entonces, después vimos lo que era la gráfica de barra, que era comparar datos. No es más que los datos que usted tiene que compararlos uno con otro y usted quiere dar una gráfica de barra. Y aquí en este caso, en este ejemplo, fue la gráfica de educación en una población. Y acá entonces vimos lo que eran los histogramas, que se emplea para ilustrar muestras agrupadas en intervalos de tiempo. Entonces es importante conocer, ya hemos visto tipo de gráfica y en qué momento yo puedo utilizar esa gráfica. Entonces pasamos a otro tipo de gráfica. Esta se llama gráfica circular. Yo también yo le decía gráfica de pastel. ¿Por qué? Por su forma. Si ustedes ven la forma es un círculo, ¿no? Y por lo general los pasteles están divididos, son círculos, por lo general, ¿no? No estoy hablando que todos sean así, porque ahí también hay pasteles que son cuadrados. Pero entonces, siempre le decía los datos de pastel y son sencillos de utilizar para representar algo de un 100%. Dice que el gráfico circular permite ver la distribución interna de los datos que representa un hecho en forma de porcentaje sobre un total. De un 100%, por ejemplo, en este caso, yo quiero explicar el comportamiento de una población acerca de cuántos ven, qué tipo de películas favoritas ellos observan, ¿no? O ven, qué les gusta, pues. Entonces usted necesita saber, usted tiene 50, va a investigar 50 personas. De esas 50 personas, entonces usted va a recoger la información y dice, bueno, ciencia ficción tengo tanto, de comedia tengo tanto, de drama tengo tanto, de romance tengo tanto, de acción tengo tanto. Entonces, con esos datos que usted recoge de esas 50 personas, por decirlo así, no es lo que está aquí ahorita mismo presentando, sino que estoy dando una explicación breve, usted genera una gráfica circular o de pastel. Usted mete los datos y de una vez la computadora le genera ese tipo de gráfica. Entonces usted dice, la misma computadora le dice, bueno, ciencia ficción, dice que son 4 personas que ven ciencia ficción, 20%. Porque ellos lo que pasa es que recojan de lo que usted investigó, de los datos que usted generó, recogen el 100% de los datos. Por lo general, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, dice que se preguntó a 5, 6, 10, 14, 19. 19 personas. Si fueron 19, fueron 20. 19, pues, 8, 14, a ver, 4, 5, 6, 11. 20, perdón, 20 personas. Se entrevistaron a 20 personas y esas 20 personas dijeron que les gustan diferentes películas, ¿no? Entonces usted viene, mete esos datos en la computadora y de una vez le genera una gráfica circular. Dice, bueno, ciencia ficción 4%, el color como un celeste. Bueno, acá dice que comedia 4%, un color como amarillo puro 20%. Acá en acción dice que fueron 5 personas. Entonces usted dice, bueno, aquí 5 personas significa que es 25%, un azul puro. Acá rojo, romance, 6 personas dijeron que les gusta esa película, un 30%. Y acá el celeste es un azul más claro, entonces nada más una persona, 5%. Entonces, con todos esos datos, genera una gráfica de pastel o circular. Y ya con esto yo puedo deducir que, que las películas de romance son las que más ven ese grupo de personas, esas 20 personas que yo entrevisté, que fueron el 30% dijeron que ven películas de romance. Entonces, si yo sumo, usted ve en suma, el porcentaje le va a dar 100. 25 y 5 son 30. 30 y 20 son 50 y 20 y 20 son 50, son 100%. Entonces, allí se da cuenta de que este tipo de gráfica me sirve para explicar la cantidad porcentual de un total de lo que usted quiere plantear o quiere presentar. El porcentaje por separado. Entonces, esta gráfica también las he utilizado
Son sencillitas de utilizar y sencillas de explicar y de entender, más que las otras tres que he presentado. Si usted quiere este tipo de gráfica realizarla, entonces usted tiene que por lo menos tener esos datos de forma adecuada, meterlo y para que le dé el 100%. Después, perdón, viene la gráfica de tipos de gráficas, los pictogramas. Estos pictogramas, ¿por qué aquí no hay una gráfica de pictogramas? Porque usted con esas son imágenes que sirven para representar el comportamiento de la distribución de los datos cuantitativos de una población, utilizando símbolos de tamaño proporcional al dato representado. Ejemplo, entonces, vamos a suponer que estas imágenes que están aquí son inflamables, otras son oxidantes. Usted ve que hay unos rombos, se llama esto, ¿no? Que le encierra ahí ciertas características de lo que significa. La llamita significa inflamable y otro oxidante. Entonces usted quiere hacer una gráfica con esas imágenes, usted la puede hacer. Usted puede decir, bueno, las personas utilizan mucho veneno en los campos de cultivo. Usted quiere generar gráficas de veneno, entonces usted dice, bueno, utiliza estas imágenes que están aquí y utiliza, bueno, 10% utiliza veneno, 10 personas, perdón, utiliza tal cosa, utiliza explosivo, 5% utiliza elementos más dañinos y así. Entonces usted le pone las imágenes arriba. Las imágenes arriba. Mira, parece mentira. Cuando utiliza las imágenes ya no viene siendo una gráfica cualquiera, ya viene siendo los pictogramas. ¿Dónde he visto yo eso? Lo he visto en los presentadores de noticias. Pone la imagen de una persona y dice, bueno, aquí está, de estas 50 personas son mujeres, y ponen el muñequito arriba de una mujer. Estos 50 son hombres, ponen el hombre, entonces están utilizando ya imágenes, ya entonces son pictogramas, porque están utilizando imágenes encerradas para entonces ellos explicar esos datos que ellos tienen, son datos cuantitativos. Ellos a veces ponen imágenes, sí, yo he visto que ponen esto, cuántos hombres, cuántas mujeres, y no utilizan la palabra, utilizan la misma imagen en sí, del hombre y mujer, niño, niña o género. Entonces ya esos son pictogramas, utilizan imágenes. Esta gráfica también son sencillas de hacer. Se lo hacen a través de unas imágenes 3D. A veces hacen imágenes 3D, imágenes así como esta que están presentadas aquí, imágenes que ustedes utilizan, sacan en internet y presentan unas gráficas. Entonces ya vimos que estas gráficas aquí son las más importantes que hemos visto, son 1, 2, 3, 4, 5 tipos de gráficas, pero que usted tiene en el módulo la misma tipo de gráfica en la cual usted van a observar o leer el comportamiento de cada uno de ellos. Todas estas gráficas son importantes en las investigaciones, en lo que usted quiere plantear, pero usted va a hacer o va a realizar o va a generar algunos datos y va a explicar unos datos, usted tiene que sentirse más cómodo con la gráfica que usted más maneje. ¿Por qué? Porque al momento de explicar esos datos, si usted no maneja la información bien, entonces va a dar esos datos mal. Por eso es importante que usted maneje toda la información para poder que todo el mundo lo entienda y que sepa qué es lo que usted quiere decir. En matemática o en estadística, me imagino que ustedes anteriormente han trabajado con este tipo de gráfica y lo han puesto a utilizar o a hacer este tipo de gráfica o los datos que se le va a generar. Entonces, es importante conocer todos estos tipos de gráficas para poder nosotros saber qué gráfica es la que yo necesito en el momento para explicar esos datos. Si yo no sé
qué tipo de gráfica es, entonces voy a pasar problemas al explicar esos datos. Y esos datos entonces me van a generar confusión y la gente no le van a entender a usted lo que usted quiere decir o demostrar. Por eso es importante que ustedes sepan qué contiene cada una de ellas. Lo importante es que ustedes vean qué necesitan representar y lo importante es que vean qué es lo que usted quiere demostrar cuando va a realizar una gráfica. Y vaya donde vaya, si van a usted a la universidad, cualquier investigación que ustedes vayan a hacer, les van a pedir los profesores que generen gráficas. Así que este tema es importante que ustedes lo conozcan, cómo lo van a manejar, qué van a hacer, porque en el futuro ustedes van a trabajar con esto. Esto va a ser como en la química, algo que como la tabla periódica, como en matemática, las tablas de multiplicar, algo que usted va a trabajar de por vida. Aún siendo profesionales, usted tiene que explicar así a un grupo de personas el comportamiento de esos datos. Y usted sabe que los datos están en todos momentos. Cuando usted haga algo, usted va a generar datos. Y al generar datos, ya generar una tabla y ya ahí usted puede generar gráficas. Entonces, por eso es importante que conozcan cada una de ellas. Después que pasamos a conocer todos los tipos de gráfica, vamos a hacer un taller sencillito. Un taller sencillo. Es más, le puse ahí a ustedes, ahí en la parte izquierda, le puse hasta un ejemplo de una gráfica lineal, que ustedes vieron que cómo se unen los puntos. Entonces, ¿cuál es el taller que les voy a dar a ustedes? Es que ya después de haber analizado, haber leído, que ustedes han comprendido un poco más los tipos de gráficos, ustedes van a confeccionar un gráfico lineal con los valores de estatura de 7 integrantes de tu familia. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a decir, si quiere no le ponga nombre a los integrantes de la familia, usted le pone nada más número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 y la estatura de ellos. Usted lo mide y dice, bueno, este midió, por decir, no es que mida así 1 punto, si lo quiere hacer por metro, lo quiere hacer centímetro, eso usted lo decide. Usted dice, bueno, yo tengo un hermano que se llama Juan, lo medí, me dio 1.5 metros, significa que fueron 150 centímetros. Entonces usted pone ya el valor ese, 150 centímetros o 1.5 metros. Usted va donde su mamá y se la midió y dice, bueno, mide 1.40 y usted va a ir poniendo los datos, 1.40. Entonces con esos 7 datos que usted tiene, usted va a hacer la gráfica de lineal, la lineal, que es la más sencilla. La lineal entonces va a ver el comportamiento de esos integrantes de la familia, quién es el más alto, quién es el más bajo, quién tiene una estatura media de los 7. Miren, para que usted vea, y entonces después cuando hacen ese gráfico lineal, lo dejan así porque no les pedí a ustedes que me explicaran ese gráfico, pero ustedes ya deben conocer cuál es el más alto, cuál es el más bajo según la gráfica que ustedes generaron. Entonces, es bueno de que ustedes, ojalá si tuvieran tiempo, también pudieran hacer una gráfica de barra, que es la más utilizada, y también la gráfica de pastel, ¿no? No puedo utilizar los mismos datos, porque ahí, si ustedes quieren hacer con esos 7 integrantes de la familia, preguntarles qué les gusta, qué fruta les gusta. Ejemplo, usted le dice, bueno, mi hermano, por decirte, hermano número 1, por no poner el nombre, dice que le gusta la pera, hermano número 2 le gusta la manzana, número 3 dice que el guineo, 4 dice que pera, quinto dice, y así usted tiene unos valores. Entonces ahí genera un porcentaje y puede hacer una gráfica de pastel. Es decir, bueno, de las 10 personas que yo entrevisté, 2 me dijeron que pera, 5 me dijo que guineo, 2 me dijeron que manzana, 1 me dijo que
que otra fruta, uva. Entonces usted tiene al final un porcentaje, que es el 100%, que vienen siendo las 10 personas, y la gráfica de pastel le va a generar a usted una información de cuánto porcentaje le gusta manzana, cuánto uva y así sucesivamente. Entonces, me gustaría que ustedes practicaran en casa o no sé dónde pueden hacerlo, ese tipo de gráfica para así entender un poco más sobre los diferentes tipos de gráficas y entenderlo también, porque no es solamente le dije que hacer gráfica, porque si usted hace una gráfica y al final no entiende lo que está allí, ¿cómo voy a explicar yo? ¿Cómo voy a explicar yo esa gráfica si ni yo mismo yo lo estoy entendiendo? Entonces, por eso es importante que ustedes traten de hacer la gráfica y traten de entenderla. ¿Para poder qué? Para poder explicarla. Porque si no omito uno de los pasos, entonces no estoy haciendo nada. Estoy al final generando una información a la cual ni yo mismo la entiendo y por ende usted no la puede explicar. Entonces ya vimos que la importancia de la gráfica, de cada una de ellas, dónde la puedo utilizar, cómo la puedo utilizar, cómo la puedo explicar y la importancia de cada una en el nivel de estudio en que vamos a hacer. Que no se le olvide que esta herramienta, esta metodología de hacer gráfica puede ser más una estadística, porque yo lo que necesito es una estadística. Ustedes siempre la van a utilizar. Entonces es importante que conozcan cómo se hace cada una de ellas, qué puedo hacer con cada una de ellas para poder entender un poco más la gráfica de los diferentes tipos de gráficas. Ustedes ven aquí, mire, aquí están todas juntas. Aquí están todas juntas. Es en gráfico lineal, aquí ven, aquí utilizan una hoja, aquí le dando como una parte de una hoja milimetrada, porque ahí venden hojas milimetradas y usted allí tienen la información. Aquí hablan de metro cuadrado y aquí no sé qué de repente qué información tienen en el eje de la Y y en el eje de las X. O sea, ustedes ahí ven los puntos en que van uniéndose por medio de líneas. Entonces usted genera una gráfica lineal y el comportamiento de sus datos. Entonces aquí vemos una gráfica de barra vertical en donde usted va a comparar esos datos uno con otro. Le decía que también hay gráfica de barra, se la estoy poniendo por acá, la gráfica de barra horizontal, que son este comportamiento que está aquí, diferente, ¿no? Te ven aquí que está vertical y aquí está horizontal. También ustedes la pueden hacer como más les convenga, ¿no? Y según los datos que ustedes vayan a meter en la computadora. Acá tenemos entonces la gráfica de pastel, como dice la gráfica circular o aquí dice gráfico por sectores, viene siendo lo mismo. Que usted va a ver dividir, ¿por qué le dicen pastel? Porque dice uno divide el pastel en varias partes, no van a ser iguales, porque aquí si uno arroja los datos, usted en sí mismo el pastel se va a dividir, como usted generó esos datos. Entonces, es importante también esta gráfica. Aquí tenemos los pictogramas, ¿vieron? Aquí no, esto no es barras, esto no es barras, ustedes ven aquí la imagen es dinero. Decir que, bueno, en cada 15 personas generan $40,000, entonces en vez de poner barra, pones el mismo dinero en sí, apilado en forma de barra, claro que sí. Entonces usted viene a poner el dinero, entonces ya no está utilizando gráfica de barra, ya usted está utilizando imágenes para explicar la cantidad de dinero que genera 40 personas, 60 personas, más de 60, 45. Entonces usted utiliza la imagen del dinero. ¿Ves lo que le estaba diciendo anteriormente? Que no confunda la barra con con el pictograma, porque el pictograma utiliza la imagen en sí que vas a representar. Entonces, ustedes ven estos pictogramas, lo utilizan más en la televisión, los noticieros para dar información acerca de algo. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes con respecto a la gráfica
Les dejo ahí el taller para que me lo hagan, lo voy a colgar en la página para así ya con cómo se va a evaluar. Y entonces ustedes me practican esa parte de tipo de gráfica y espero de que haya les gustado la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Dios mediante el otro sábado y que tenga una feliz fin de semana. Gracias.